puedes dar monitor, por favor, un poquito? A mí que no me escucho y ando. Otra cosa, sigan orando por nosotros. Toda esta semana estuvimos muy mal de la gripe. Nos agarró Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Estamos en recuperación, todavía nos duele la garganta y estamos todavía ahí medio fallosillo. Pero qué bueno que podemos estar aquí en el día de hoy. Gracias a los hermanos que también tuvieron la disposición de poder llegar temprano, de preparar las mesas, de hacerlo con el amor que lo hicieron. Así que muchísimas gracias, hermanos, por su esfuerzo, gracias por su empeño, por su labor y por su amor hacia la iglesia del Señor. Amén. Iglesia, decimos gracias. Gracias a todos los hermanos que estuvieron sirviendo. Muy bien, póngase de pie conmigo y vamos a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, vamos a solamente leer un versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quiero que lo leamos todos juntos porque en este versículo nos vamos a quedar y vamos a estar estudiando en la tarde de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera. Leamos todos juntos este versículo, iglesia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, qué versículo tan importante de recordar en estas fechas. Te pedimos, Señor, que nos recuerdes a través de tu Espíritu Santo, Señor, este mandato dado por ti. Señor, esto no es una sugerencia, esto no es, Señor, un consejo, esto es una orden dada por tu Espíritu Santo. Y nosotros, Señor, te pedimos que tú abras los ojos del entendimiento a través, Señor, de estas letras plasmadas para que nuestros corazones puedan oír tu voz en este día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Lamentablemente para muchos el Día de Acción de Gracia es solamente una fiesta de un día. Cuando nosotros hablamos de Acción de Gracia, muchos sacan un día en el cual recuerdan las cosas buenas que Dios le ha dado durante el año. Las cosas que han recibido, en las cuales ellos entienden de que ha sido una bendición de Dios poderlas tener durante el año, y expresan gratitud, de gracias Dios por haberme dado esto o aquello. Pero lamentablemente al día siguiente nosotros olvidamos qué es lo que realmente acabábamos de hacer el día de ayer. Es decir, en ese día le damos gracias a Dios por las cosas. Sin embargo, al otro día nosotros olvidamos y volvemos a nuestra vida ingrata de cotidiano. Y lamentablemente eso es una tradición en medio de América, y eso es una tradición en medio de muchos lugares en el mundo que celebran esta ocasión. Pero lo que podemos ver en su palabra, iglesia, es que aquí está diciendo el apóstol Pablo por su Espíritu Santo, y vuélvalo a leer conmigo: dad gracias en todo. Aquí no está diciendo vamos a darle gracias por aquello que yo entiendo Dios me ha dado en este año, que son cosas buenas. No, aquí está diciendo dad gracias en todo. En otras palabras, si tú eres un hijo de Dios, la palabra de Dios te ordena a que tú des gracias. Si tú has sido quebrantado por el Espíritu Santo, santificado por el Señor, hay una orden específica aquí, y es dar gracia. Es una orden directa, no es un consejo como acabamos de orar. Es una orden directa que le dice al creyente: no hay ni una sola razón, ni una sola excusa para que en el día de hoy y en toda tu vida, en todos los días que existen, ustedes no den gracia.
No hay excusa para nosotros no dar gracias, no hay excusa para albergar en nuestros corazones ingratitud, y no hay permiso de Dios para vivir vidas ingratas. Es una obligación de todo creyente que nosotros vivamos una vida de gratitud, porque mira lo que dice la palabra, y me llamó mucho la atención, porque a veces somos muy místicos y andamos pidiéndole a Dios que nos revele su voluntad, y aquí está diciendo claramente, específicamente, cuál es la voluntad de Dios. Le decimos: Señor, ¿cuál será tu voluntad para mi vida? ¿Qué tú quieres para mí? ¿A dónde tú quieres que yo viva? Y nos pasamos perdiendo el tiempo preguntándole a Dios por una voluntad que es claramente no importante. Yo entiendo que, mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, has sido comprado por el Espíritu Santo, el lugar donde tú vivas no importa. Allí Dios te va a usar. Mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, amas la palabra, vives la palabra, obedeces la palabra, con quien tú te cases, si tú amas la palabra, conoces la palabra y honras la palabra, tampoco importa. Porque con quien tú te vas a casar, si tú amas la palabra y honras la palabra, esa persona también lo va a hacer. A veces nos complicamos la vida buscando la voluntad de Dios, en donde ya está claramente establecido, donde Dios quiere primeramente tratar con la obediencia a ese carácter santo de Dios. Y algo que yo tal vez puedo imaginarme por mí mismo, y porque conozco el corazón de ustedes, porque es igual que el mío, nunca hemos preguntado: oye, Señor, ¿yo estaré haciendo la voluntad tuya revelada en tu palabra, que tu palabra dice que demos gracia? Porque aquí claramente sí está revelada esa voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos una vida de gratitud, nosotros estamos haciendo y estamos en contra ¿de qué? ¿De qué? De la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que si no estamos viviendo una vida de gratitud, estamos en contra de la voluntad de Dios. Que una persona que esté en contra, en desobediencia a la voluntad de Dios, no es otra cosa que una persona está en ¿qué? En pecado, punto. No lo vistamos, no le digamos, no tratamos de adornar la cosa. La palabra de Dios dice que si nuestro corazón alberga ingratitud, no estamos haciendo la voluntad de Dios, y por lo tanto, al no estar haciendo la voluntad de Dios, nosotros estamos pecando contra Dios. Imagínate qué importante es nosotros poder recordar este texto, y que el Espíritu Santo pueda afirmarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones, no importando las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. En una ocasión, dice la palabra en Hechos capítulo 5, versículo 41, que los discípulos fueron al concilio, donde fueron interrogados para ser puestos en cárcel y para luego ser martirizados. Y en aquel lugar, mira lo que dice la palabra en Hechos 5, versículo 41, y salieron de la presencia del concilio, luego que los abofetearon, luego que los amenazaron, luego que le dijeron hasta del mal que iba a morir. Dice, salieron de ese lugar gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Ay, es que aquí las cosas le iban mal y por eso ellos no daban gracias, no, ellos estaban contentos con lo que estaba sucediendo, porque el nombre de Dios estaba siendo glorificado a través de esa aflicción. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estés pasando momentos de bendición, en los cuales tú has orado pidiéndole a Dios que te conteste. Eso es lo que dice ahí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué puedo gozarme en medio de la prueba y dar gracias a Dios en medio de la aflicción? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en nosotros paciencia. Es decir, la prueba está produciendo algo que nosotros jamás imaginamos en el mundo espiritual.
Y está produciendo una paciencia, esa palabra se traduce como una confianza plena en el gobierno absoluto de Dios. Tú estás gobernando, Señor, en los cuales vosotros, dice, os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Cristo, a quien amamos sin haberle visto y a quien creemos, aunque ahora no lo veamos. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de nuestras almas. Es decir, todo eso que estaba produciendo la prueba en mí, me estaba llevando al fin del propósito soberano de Dios en mi vida, que aquí está diciendo, ¿cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Dios estaba tratando en nuestros corazones de tal manera que nosotros no lo entendíamos, pero Dios está llevándolo para su gloria. Iglesia, esta es la orden del Espíritu Santo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es difícil de encontrar. Si tú estás tratando de buscar la voluntad de Dios y se te hace difícil, pastor, no encuentro la voluntad de Dios, no sé cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, es porque la está buscando en otro lugar que no sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y una de ellas es ser agradecido. Pastor, pero me falta motivaciones para yo ser agradecido. Me falta todavía entusiasmo para vivir una vida de gratitud. Yo quiero decirte 3 cosas en el día de hoy que te deben ayudar a ver, de tener las razones correctas para tú tener una vida de gratitud. Quiero que las anotes. Número 1. ¿Por qué debemos tener nuestra vida de gratitud? De acuerdo a este versículo de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Por qué debemos tener una vida de gratitud? Número 1, porque Dios lo ordena. Es sencillo desde el saque, porque Dios lo ordena. Y pastor, ¿por qué Dios lo tiene que ordenar? ¿Acaso no es suficiente que ya Él nos haya salvado y que nosotros tengamos por naturaleza una vida de gratitud? Se supone que así sea, pero vivimos en una carne que todavía es pecaminosa, y por naturaleza, ¿sabes qué? Cuenta las veces en las cuales te quejas versus las veces que agradeces. Cuéntalas durante el día. Cuenta las veces que agradeces por tu esposo o por tu esposa y las veces que te quejas de él. ¿Cómo la balanza se inclina ahí? Cuenta las veces que te quejas de tu iglesia a las veces que agradeces por ella. Yo te aseguro, mi hermano, que por medio de que todavía estamos en un cuerpo pecaminoso, la balanza siempre se inclina hacia la queja y no hacia la gratitud. ¿Puedes decir amén a eso? No se va a poder esconder detrás de la mesa. Todavía puedes decir amén a eso. Nos quejamos por naturaleza y no nacemos con una naturaleza de agradecimiento. Tenemos un corazón duro, y por eso es que la palabra de Dios dice: aún al regenerado, aún la persona que es salva, la palabra de Dios le insta, le ordena y le dice: dad gracias a Dios. Es un mandato. Tienes que recordarle a tu alma, es un mandato de Dios que necesitamos darle gracias. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mira lo que dice, ¿cómo debemos orar? Número 1, dice: no te afanes por nada. Es que no hay forma. Es que esto lo dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, yo creo que vino desde un planeta espiritual no conocido en la tierra. No, el apóstol Pablo nació en tu mismo pecado, en mi mismo pecado, en el vientre de una mujer pecadora, y él salió a este mundo con las mismas debilidades que tenemos tú y yo.
Pero pastor, ¿cómo puede decir que por nada esté afanoso? ¿No vivía en la tierra? ¿Dónde vivía este hombre? Mira la razón por la cual él dice, por nada estoy afanoso. La forma de yo no afanarme, número uno, es dar a conocer delante de Dios mis peticiones. Señor, aquí yo pongo esto delante de tu presencia. Con toda oración, con todo ruego, oro al Señor y no veo respuesta. Ruego al Señor y no veo respuestas. ¿Y qué hacemos entonces? Comienza a darle gracias a Dios. Con acción de gracias. Comienza a darle gracias a Dios porque te ha dado el privilegio de poder tener consuelo en medio del sufrimiento. Comenzar a darle gracias a Dios porque Él está escuchando y Él va a contestar las oraciones. Aquí vemos la orden. Con acción de gracias. Es una orden. Colosenses capítulo 2 versículo 7. Vemos la orden. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, asimismo como habéis sido enseñados, abundando, ¿en qué, iglesia? En acciones de gracia. La evidencia del fruto del Espíritu en una persona es la gratitud. Abundando en acciones de gracia. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: fuiste llamado a un solo cuerpo, sed agradecido. Sed agradecido. Mira cuando Pablo habla, perdón, ando con gripe, así que estas cosas pasan en vivo, ¿ok? Disculpe. A usted le pasa eso, solo que usted no predica, ¿ok? Así que no diga nada. Hablando entre vosotros, dice Efesios capítulo 6 versículo 20. Con salmos, ese es el fruto del Espíritu en una persona. Con himnos espirituales, cantando y alabando a Dios. Y mira lo que dice: dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira el fruto del Espíritu. Cuando Pablo le está diciendo a ellos, sé lleno del Espíritu, le está mostrando cómo, y le está escribiendo que la llenura del Espíritu Santo en una persona es evidenciada por una vida de gratitud, dando gracias a Dios en todo. Así que es una orden que viene del Señor. Necesitamos ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos porque esa es la obra del Espíritu. Hay una mujer, yo no sé si ustedes la han podido ver. Ella se llama Joni Eareckson. Esta mujer llamada Joni, ella quedó parapléjica. Ella sufrió un accidente que la dejó paralizada desde el cuello, desde abajo del cuello hacia abajo. Ella no siente nada. La puede buscar en YouTube. Se llama Joni, Joni Eareckson. Y vas a ver un testimonio poderoso de la gracia de Dios en una vida que perdió toda su movilidad. Es decir, ella no siente nada del cuello para abajo. Y ella dice en uno de los testimonios que ha dado, algunas iglesias las han invitado, hace como 3 años estuvo en la iglesia del pastor John MacArthur y estuvo dando un testimonio de cómo poder ser agradecido en medio del sufrimiento y del dolor que ella ha vivido por muchísimos años. Y ella dice, dar gracias a Dios no es cuestión de sentirse agradecido. Tú no le debes dar gracias a Dios en el día en que tú lo sientas. Porque la gratitud no es un asunto de sentir. La gratitud es un asunto de obediencia. Cuando yo lo sienta, entonces, y nosotros estamos acostumbrados a eso. Hay gente que está esperando sentir venir a Cristo para ser salvo. El día en que yo lo sienta, vengo a los pies del Señor. Un día vas a sentir las llamas del infierno por toda la eternidad y allí no habrá sentir alguno. El asunto de la vida cristiana no es un asunto de sentir. Es que yo siento
ser agradecido, cuando yo lo sienta lo hago. Nunca lo vas a hacer. Tu corazón no quiere sentir y no le gusta sentir la obra del Espíritu. Es una obra del Señor. Iglesia, gratitud no es asunto de sentir. Gratitud es un asunto de obediencia. Te doy gracias. Aunque yo no sienta en mi corazón y yo no entienda lo que está pasando, yo sé que tú estás en control. Te puedo dar gracias porque dice tu palabra que todo está obrando para un bien mayor. Es una orden y tú eres digno de que te agradezca. Número 2, la gratitud reconoce la soberanía de Dios. La gratitud reconoce la soberanía de Dios. La mejor adoración que tú puedes darle a Dios es gratitud. No hay mayor adoración que tú le puedes dar al Señor que no sea una vida de gratitud, porque en eso se resume la adoración. ¿Usted se acuerda de los 10 leprosos? Cuando vinieron al Señor para ser sanados, tenían lepra. ¿Y cuántos de ellos vinieron a dar gracias al Señor? 1. Mi hermano, usted y yo tenemos una condición que es peor que la de aquellos 10. Ellos tenían una lepra física. Tú y yo, dice la palabra en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados por toda la eternidad. Y a veces somos como aquellos 9. No damos gracias y le decimos: Señor, gracias porque en tu soberanía a ti te ha placido salvarme y me ha dado la bendición de conocer a Cristo. Gracias. Gracias porque tú pudiste haberme dejado en mi pecado. Y con un corazón agradecido, alabar a Dios. Yo quiero que podamos ver la soberanía de Dios. Cuando hablo de soberanía, estoy hablando de que Dios está haciendo y gobernando de acuerdo a Él le ha placido desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo sus propósitos para su gloria. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, podemos dar gracias. Y podemos decir: Señor, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les están ayudando a un bien mayor, conforme a tu propósito, a los que han sido llamados. José podía dar gracias en medio de la traición. ¿Recuerda José cuando tuvo a los hermanos enfrente de él y tenía la oportunidad de tomar venganza contra él? Mira lo que José dice en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien. Lo que ustedes pensaron, yo le doy gracias a Dios por aún que ustedes me hayan traicionado, porque Dios lo ha encaminado para bien. Una persona agradecida es una persona que reconoce la providencia y la soberanía en todas las partes de su vida. Tú no podrás ser agradecido si tú no conoces a un Dios soberano. Porque si tú no conoces a un Dios soberano, tú siempre te vas a estar quejando de por qué Dios hace las cosas como las hace. Porque tú y yo queremos ser soberanos por encima de Dios. Pero cuando tú reconoces que Él es soberano, entonces tú puedes estar agradecido en todas las áreas de tu vida. Dios, te agradezco. Claro, hay una excepción. Y cuando hablo de estar agradecido en todas las áreas de su vida, hay una sola razón para nosotros no estar agradecidos en una área de nuestra vida. Y es que es el pecado. Eso es obvio. Nadie va a decir: Señor, te doy gracias por el pecado que cometí ayer. Obviamente no vamos a dar gracias. Hay una excepción que no vamos a dar gracias por el pecado, pero nosotros podemos dar gracias a Dios aún por las causas del pecado que me llevan tal vez a un momento difícil de sufrimiento y de dolor en mi vida. Por ejemplo, sí podemos decirle: Señor, te doy gracias porque me has dado un matrimonio difícil, me has dado un trabajo difícil, estoy pasando por esta enfermedad, pero yo sé que todavía puedo agradecerte el momento que estamos viviendo
porque tú lo estás usando para el bien y para tu propia gloria. Si soy un hijo tuyo, Señor, esto no se te ha escapado de las manos y todavía puedo levantar mis manos al cielo y decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive, tú no me vas a dejar y tu soberanía está en control. Tú gobiernas. Mas el Dios de toda gracia, dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Vamos a padecer. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, un poco de tiempo ¿de qué? De sufrimiento y de espera. Él mismo me va a perfeccionar. Mira lo que produce, lo que yo no entiendo. Perfección a la obra del Espíritu en mi vida. Afirmación, me afirma en el Señor, me fortalece y me establece en Él. Por eso todavía puedo dar gracias a Dios. Y por último, Dios juzgará la ingratitud. Número 1, debemos dar gracias a Dios porque es una orden. Número 2, debemos dar gracias a Dios porque nuestro Dios es soberano y está en control. Y por último, debemos dar gracias a Dios porque Dios va a juzgar un día a los ingratos. Una de las evidencias de una persona no nacida de nuevo es esta. Los ingratos revelan que la obra del Espíritu Santo no está evidente en la vida de un creyente, de una persona que profesa, ser creyente. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Los impíos no dan gracias por nada. Algo que revela la condición de un impío es que no da gracia, ni le dieron gracia. ¿Y por qué no le dieron gracia? ¿Por qué no eran llenos de gratitud? Porque se envanecieron en su razonamiento. Y pensaban que todo lo que tenían lo tenían por su entendimiento, por su sabiduría humana, y su necio corazón fue entenebrecido. Iglesia, el corazón del hombre orgulloso no honra ni glorifica a Dios en todas las cosas, ni le quiere dar gracia. No le quiere dar gracias por su piadosa provisión a nuestras vidas, no quiere. Se resiste darle gracias. Así que, iglesia, la ingratitud, la incredulidad son pecados que dice la palabra de Dios que traerán el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Pensamos que los pecados más grandes son los de homosexualismo, los pecados más grandes son los de asesinato, los pecados más grandes son los de aborto. Mi hermano, la palabra de Dios dice que el juicio de Dios y la ira de Dios vendrán sobre aquellos que no le glorificaron ni le dieron gracias. Porque eso revela la condición de una persona no nacida de nuevo. Aunque entendemos que Dios es la fuente de todas las cosas, cuando nos levantamos, de la vida, de la lluvia, de la comida, de la bendición de ser salvo, aún como creyentes tenemos una lucha interna porque no hemos sido glorificados de vivir una vida llena de gratitud. No estoy diciendo que la ira de Dios vendrá sobre ti en ese sentido si tú eres un hijo de Dios. Pero te estoy diciendo de que Dios va a tratar contigo esa área de gratitud en tu vida, porque realmente esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué podemos resumir? Iglesia, es sencillo, es claro el mensaje. Dios quiere que seamos agradecidos. Dios nos ha dado demasiado para nosotros no hacerlo. Dios nos ha dado, número 1, la salvación. Estaríamos perdidos por toda la eternidad si Él no nos hubiese salvado. Él nos ha dado, número 2, una familia. Y si no la tuviéramos, tenemos razón suficiente para seguir dándole gracias a Dios. Aún si nuestra madre o nuestro padre nos dejara, con todo y eso Jehová me recogerá. Yo puedo darle gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. El carácter de las personas de los últimos tiempos será un carácter de vivir vidas ingratas y vidas desobedientes a la palabra.
Termino con 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Subrayemos esta que acaba de venir: ingratos. Ese será el carácter de las personas de los últimos días. Ingratos, quejistas, desobedientes, impíos. ¿Qué quiere decir esa palabra impío? Una persona pía es una persona que tiene a Dios en reconocimiento de todas las cosas que hace. Reconoce a Dios en todo. Una persona impía es una persona que no tiene a Dios en sus pensamientos. Ese será el carácter de los últimos tiempos. Iglesia, tenemos razones suficientes para que un verdadero hijo de Dios podamos levantarnos en la peor desgracia de nuestra vida. Podamos levantarnos en el peor sufrimiento de nuestras vidas. Podamos, Señor, levantarnos y decir: te doy gracias cuando abramos la nevera y todavía no haya nada, porque, Señor, todavía tú me has dado más de lo que merezco. Me has dado a tu Hijo, Señor. Gracias por sostenerme. Gracias porque comparado los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que tenemos en Cristo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias. Padre, gracias. Porque tenemos tantas razones de poder, Señor, en el día de hoy. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima. Gracias por desatar mi ley.